Bueno, ha sido realmente una vergüenza, porque en menos de 10 días, en el Senado sobre tablas y el martes pasado en diputados, se aplicó la obediencia debida, digamos, de los bloques oficialistas a esta decisión del gobierno de darle al macro hasta el año 2026, casi 12 años para adelante, el equivalente a 3 mandatos de gobierno, para que el macro siga manejando toda la recaudación del Estado, estos son 15.000 millones de pesos cada año, y para que además tenga cautivos a los empleados públicos de esta provincia, que somos 60.000, y a muchos miles de jubilados, que son clientes forzados del banco. Entonces, lo que se ha votado es muy grave porque se renuncia a la posibilidad de recuperar una banca pública para que el crédito sea un factor para ayudar al desarrollo de la provincia, a la industrialización de la provincia, a la creación de puestos de trabajo, al desarrollo de políticas de vivienda que nos hagan salir de este déficit. Es decir, un gobierno que no maneja el crédito, que no concentra el ahorro y no maneja el crédito, hasta cierto punto no gobierna, porque es una palanca fundamental del poder. Ellos le han entregado esta palanca fundamental del poder al Banco Macro por los próximos 3 gobiernos. Esto es lo que se ha producido. El Partido Obrero ha planteado al contrario, que era necesario recuperar una banca pública. Teníamos 20 meses todavía para que se venza el actual contrato. En esos 20 meses va a haber elecciones. Claro, Claudio, precisamente nosotros queríamos que vos expliques por cuánto tiempo más tenía todavía el contrato el Banco Macro. ¿Era tan indispensable que se lo trate ahora? No, absolutamente. Quisieron tratarlo en medio del Mundial para que un tema tan importante no sea sometido al debate público. Por ejemplo, tendrían que haber venido los empleados públicos y contar cuánto es lo que le cobran de tasas. Nosotros sabemos que son realmente usureras cuando un empleado público va a tomar crédito o adelanto de salarios en el Banco Macro, o lo mismo le pasa a los jubilados, o a cuántos pequeños productores le dan crédito y a qué tasas. Es decir, queríamos que el tema se someta a un gran debate público y además va a estar la campaña electoral, en donde los candidatos a gobernador de cada partido podían explicarle al pueblo si querían recuperar una banca pública como quiere el Partido Obrero, o querían que siga un banco como esto, que es un banco que está asociado a intereses completamente ajenos y contrarios. Sí, ahora se ha dado a conocer, se da a conocer toda esta situación que se manejó en Salta y todo lo contrario en la provincia de Santa Fe, donde el criterio implementado por el gobernador es totalmente distinto. Sí, acá esto también fue parte del debate ya sobre los términos del contrato. Aún con banca privada, en más de una provincia, los bancos pagan para tener esos clientes cautivos y manejar el dinero de la provincia. En Salta le pagamos al banco, hasta el año pasado, 114 millones de pesos, solo por los servicios, entre comillas, que el banco presta. Es decir, este banco tiene todo a su favor, es una vergüenza, ¿no es cierto?, porque tiene un costo muy importante para los salteños anualmente, se ha capitalizado enormemente manejando nuestro dinero, la recaudación de la provincia, y bueno, yo lo expliqué en el debate, esta es un poco la propia naturaleza. Cuando vino el Banco Macro y se privatizó lo que era el Banco de la provincia de Salta en el año 96 con el gobierno de Romero, el banco puso 60.000 pesos nada más, es decir, vino sin plata, no crean que vino acá con dinero. Se ha hecho la enorme fortuna este banco sobre la base de manejar los recursos que son de todos los salteños y de tener a los empleados públicos cautivos. Nosotros considerábamos que era una oportunidad esta para hacer un replanteo y recuperar una banca pública. El oficialismo, en cambio, votó con obediencia debida a la continuidad de este banco, y también la gente de Romero, que fueron los que originalmente pusieron este banco en el año 96. Es decir, que acá está simbolizado en esta dependencia hacia el Banco Macro de todos los partidos que han gobernado esta provincia desde el año 83 a esta parte. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué plantean? Mira, nosotros ya a nivel parlamentario no tenemos nada que hacer porque hemos sido la única fuerza en el Senado que votó en contra, y en diputados, ya te digo, hubo más votos en contra, pero los votos del romerismo fueron votos en donde votaron por la negativa forzados, porque ellos decían simplemente que se pase a comisión para seguirlo charlando, pero nunca estuvieron en contra ni están en contra de que el macro siga adelante.
adelante. Entonces a nivel parlamentario no tenemos otros recursos. Acá lo que hay que sacar son todas las conclusiones políticas para que pueda haber un cambio en el poder político en Salta y pongamos un poder que pueda ser independiente del macro, de las grandes compañías. Si no, no tenemos salida.